aprende la oración poderosa que Jesús nos enseñó en el Sermón del Monte. Imaginarse hablando directamente con el Creador del universo es una idea que podría parecer inmensa o incluso intimidante. Sin embargo, Jesús nos mostró que esta comunicación no solo es posible, sino que es esencial para nuestra vida espiritual. La oración, más allá de ser un simple ritual cotidiano, es una conversación íntima y transformadora con Dios, nuestro Padre Celestial. Jesús enfatizó repetidamente que la oración es un medio fundamental para fortalecer nuestra relación con Dios, ayudándonos a alinearnos con su voluntad y a encontrar dirección y paz en todas las áreas de nuestra vida. En el Sermón del Monte, Jesús nos dio enseñanzas profundas sobre cómo debemos orar, enfatizando la importancia de la humildad, la fe y la sinceridad. Nos invitó a reflexionar sobre nuestras palabras y actitudes al orar y nos mostró el poder transformador que la oración puede tener cuando se realiza con un corazón sincero y contrito. Jesús también nos enseñó a evitar prácticas incorrectas que podrían desviar el verdadero propósito de la oración. Nos advirtió sobre las repeticiones vacías y las hipocresías de aquellos que oran solo para ser vistos por los demás. En cambio, nos animó a entrar en un lugar secreto, cerrar la puerta y hablar con nuestro Padre Celestial en lo oculto. Este acto de orar en privado destaca la importancia de una relación genuina y personal con Dios, libre de pretensiones y centrada en una conexión íntima. También nos recordó que Dios conoce nuestras necesidades incluso antes de que se las pidamos, lo que demuestra que la oración no es un medio para informar a Dios, sino para acercarnos a Él y alinear nuestro corazón con su voluntad divina. El Padre Nuestro, la oración modelo que Jesús nos enseñó, encapsula los elementos esenciales de una comunicación sincera con Dios. Esta oración incluye alabanza, sumisión a la voluntad divina, peticiones de necesidades diarias, confesiones de pecados y solicitudes de protección espiritual. Comenzamos reconociendo a Dios como nuestro Padre Celestial y exaltando su santidad, lo que nos recuerda su soberanía y majestad. Al decir venga tu reino, hágase tu voluntad, expresamos nuestro anhelo de que su gobierno y justicia se establezcan en todas las áreas de nuestras vidas. También reconocemos nuestra dependencia diaria al pedir el pan nuestro de cada día, confiando en que Él proveerá para nuestras necesidades. La oración también nos enseña la importancia del perdón, tanto para recibirlo como para ofrecerlo, y nos llama a buscar la guía y protección de Dios para resistir las tentaciones y vencer el mal. Este modelo no es una fórmula para ser repetida mecánicamente, sino una guía para acercarnos a Dios con sinceridad y equilibrio en nuestras oraciones. Jesús también destacó la importancia de la fe en la oración, asegurándonos que aquellos que piden, buscan y llaman serán escuchados y recibirán respuestas. Subrayó que Dios es un Padre amoroso que desea bendecir a sus hijos y que la oración es una expresión de confianza en su bondad y fidelidad. Sin embargo, también nos enseñó que nuestras oraciones deben estar alineadas con su voluntad, evitando motivos egoístas y centrándonos en glorificar a Dios en todo lo que pedimos. La persistencia en la oración también fue un tema clave en las enseñanzas de Jesús. A través de las parábolas del amigo persistente y la viuda insistente, Jesús nos mostró que la perseverancia en la oración no solo fortalece nuestra fe, sino que también demuestra nuestra dependencia continua de Dios. Esta perseverancia no implica que Dios sea reacio a responder, sino que nos ayuda a crecer espiritualmente y a confiar en su tiempo perfecto. La humildad es otra actitud esencial en la oración. Jesús utilizó la parábola del fariseo y el publicano para ilustrar la importancia de un corazón contrito y arrepentido al orar. Mientras el fariseo oraba con arrogancia, alabándose a sí mismo, el publicano, consciente de su pecado, simplemente clamaba: Dios, sé propicio a mí, pecador. Jesús declaró que el publicano fue justificado delante de Dios, mostrando que la humildad y la sinceridad son fundamentales para una comunicación efectiva con el Padre Celestial. Además, Jesús enfatizó la importancia de perdonar a los demás al orar, recordándonos que la falta de perdón puede ser un obstáculo en nuestra relación con Dios. Un corazón limpio y dispuesto a perdonar refleja el carácter de Dios y abre el camino para recibir su perdón.
Jesús también nos enseñó que la oración debe ser continua, integrándola en todos los aspectos de nuestra vida diaria. El apóstol Pablo también exhortó a los creyentes a orar sin cesar, demostrando que la oración es una expresión constante de fe y comunión con Dios. La honestidad y la transparencia también son vitales en la oración, ya que Dios conoce nuestros corazones y pensamientos. Presentarnos ante Él con sinceridad nos permite experimentar una relación más profunda y auténtica con nuestro Creador. Además, la gratitud es una parte integral de la oración, ayudándonos a reconocer la bondad y fidelidad de Dios en nuestras vidas. Al orar con acción de gracias, nuestras peticiones se vuelven una expresión de confianza en su provisión y cuidado. La meditación en la palabra de Dios también enriquece nuestra vida de oración. Al conocer las Escrituras, entendemos mejor la voluntad de Dios y podemos orar alineados con sus promesas y propósitos. Jesús nos animó a buscar un lugar de intimidad para orar, alejándonos de las distracciones y preocupaciones del mundo. En este lugar secreto, podemos abrir nuestro corazón a Dios con humildad y sinceridad, reconociendo nuestra necesidad de Él y nuestra dependencia total de su guía y protección. Al seguir estas enseñanzas, nuestra vida de oración se transforma en una experiencia viva y dinámica, fortaleciendo nuestra relación con Dios y permitiéndonos crecer espiritualmente. La oración, según Jesús, no es simplemente un acto religioso o una obligación, sino un privilegio y una necesidad para el creyente. Es el medio por el cual nos conectamos con Dios, experimentamos su presencia y somos transformados por su amor y gracia. Al orar de la manera que Jesús nos enseñó, no solo fortalecemos nuestra relación con el Padre, sino que también somos capacitados para vivir conforme a su voluntad, impactando positivamente nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Que podamos poner en práctica estas enseñanzas, dedicando tiempo a la oración con sinceridad y humildad, y permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe en todo momento. Al hacerlo, descubriremos la riqueza y profundidad de una relación íntima con el Creador y seremos testigos de su obra poderosa en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Imaginarse hablando directamente con el Creador del universo es una idea que podría parecer inmensa o incluso intimidante. Sin embargo, Jesús nos mostró que esta comunicación no solo es posible, sino que es esencial para nuestra vida espiritual. La oración, más allá de ser un simple ritual cotidiano, es una conversación íntima y transformadora con Dios, nuestro Padre Celestial. Jesús enfatizó repetidamente que la oración es un medio fundamental para fortalecer nuestra relación con Dios, ayudándonos a alinearnos con su voluntad y a encontrar dirección y paz en todas las áreas de nuestra vida. En el Sermón del Monte, Jesús nos dio enseñanzas profundas sobre cómo debemos orar, enfatizando la importancia de la humildad, la fe y la sinceridad. Nos invitó a reflexionar sobre nuestras palabras y actitudes al orar y nos mostró el poder transformador que la oración puede tener cuando se realiza con un corazón sincero y contrito. Jesús también nos enseñó a evitar prácticas incorrectas que podrían desviar el verdadero propósito de la oración. Nos advirtió sobre las repeticiones vacías y las hipocresías de aquellos que oran solo para ser vistos por los demás. En cambio, nos animó a entrar en un lugar secreto, cerrar la puerta y hablar con nuestro Padre Celestial en lo oculto. Este acto de orar en privado destaca la importancia de una relación genuina y personal con Dios, libre de pretensiones y centrada en una conexión íntima. También nos recordó que Dios conoce nuestras necesidades incluso antes de que se las pidamos, lo que demuestra que la oración no es un medio para informar a Dios, sino para acercarnos a Él y alinear nuestro corazón con su voluntad divina. El Padre Nuestro, la oración modelo que Jesús nos enseñó, encapsula los elementos esenciales de una comunicación sincera con Dios. Esta oración incluye alabanza, sumisión a la voluntad divina, peticiones de necesidades diarias, confesiones de pecados y solicitudes de protección espiritual. Comenzamos reconociendo a Dios como nuestro Padre Celestial y exaltando su santidad, lo que nos recuerda su soberanía y majestad. Al decir venga tu reino, hágase tu voluntad, expresamos nuestro anhelo de que su gobierno y justicia se establezcan en todas las áreas de nuestras vidas.
También reconocemos nuestra dependencia diaria al pedir el pan nuestro de cada día, confiando en que Él proveerá para nuestras necesidades. La oración también nos enseña la importancia del perdón, tanto para recibirlo como para ofrecerlo, y nos llama a buscar la guía y protección de Dios para resistir las tentaciones y vencer el mal. Este modelo no es una fórmula para ser repetida mecánicamente, sino una guía para acercarnos a Dios con sinceridad y equilibrio en nuestras oraciones. Jesús también destacó la importancia de la fe en la oración, asegurándonos que aquellos que piden, buscan y llaman serán escuchados y recibirán respuestas. Subrayó que Dios es un Padre amoroso que desea bendecir a sus hijos y que la oración es una expresión de confianza en su bondad y fidelidad. Sin embargo, también nos enseñó que nuestras oraciones deben estar alineadas con su voluntad, evitando motivos egoístas y centrándonos en glorificar a Dios en todo lo que pedimos. La persistencia en la oración también fue un tema clave en las enseñanzas de Jesús. A través de las parábolas del amigo persistente y la viuda insistente, Jesús nos mostró que la perseverancia en la oración no solo fortalece nuestra fe, sino que también demuestra nuestra dependencia continua de Dios. Esta perseverancia no implica que Dios sea reacio a responder, sino que nos ayuda a crecer espiritualmente y a confiar en su tiempo perfecto. La humildad es otra actitud esencial en la oración. Jesús utilizó la parábola del fariseo y el publicano para ilustrar la importancia de un corazón contrito y arrepentido al orar. Mientras el fariseo oraba con arrogancia, alabándose a sí mismo, el publicano, consciente de su pecado, simplemente clamaba: Dios, sé propicio a mí, pecador. Jesús declaró que el publicano fue justificado delante de Dios, mostrando que la humildad y la sinceridad son fundamentales para una comunicación efectiva con el Padre Celestial. Además, Jesús enfatizó la importancia de perdonar a los demás al orar, recordándonos que la falta de perdón puede ser un obstáculo en nuestra relación con Dios. Un corazón limpio y dispuesto a perdonar refleja el carácter de Dios y abre el camino para recibir su perdón. Jesús también nos enseñó que la oración debe ser continua, integrándola en todos los aspectos de nuestra vida diaria. El apóstol Pablo también exhortó a los creyentes a orar sin cesar, demostrando que la oración es una expresión constante de fe y comunión con Dios. La honestidad y la transparencia también son vitales en la oración, ya que Dios conoce nuestros corazones y pensamientos. Presentarnos ante Él con sinceridad nos permite experimentar una relación más profunda y auténtica con nuestro Creador. Además, la gratitud es una parte integral de la oración, ayudándonos a reconocer la bondad y fidelidad de Dios en nuestras vidas. Al orar con acción de gracias, nuestras peticiones se vuelven una expresión de confianza en su provisión y cuidado. La meditación en la palabra de Dios también enriquece nuestra vida de oración. Al conocer las Escrituras, entendemos mejor la voluntad de Dios y podemos orar alineados con sus promesas y propósitos. Jesús nos animó a buscar un lugar de intimidad para orar, alejándonos de las distracciones y preocupaciones del mundo. En este lugar secreto, podemos abrir nuestro corazón a Dios con humildad y sinceridad, reconociendo nuestra necesidad de Él y nuestra dependencia total de su guía y protección. Al seguir estas enseñanzas, nuestra vida de oración se transforma en una experiencia viva y dinámica, fortaleciendo nuestra relación con Dios y permitiéndonos crecer espiritualmente. La oración, según Jesús, no es simplemente un acto religioso o una obligación, sino un privilegio y una necesidad para el creyente. Es el medio por el cual nos conectamos con Dios, experimentamos su presencia y somos transformados por su amor y gracia. Al orar de la manera que Jesús nos enseñó, no solo fortalecemos nuestra relación con el Padre, sino que también somos capacitados para vivir conforme a su voluntad, impactando positivamente nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Que podamos poner en práctica estas enseñanzas, dedicando tiempo a la oración con sinceridad y humildad, y permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe en todo momento. Al hacerlo, descubriremos la riqueza y profundidad de una relación íntima con el Creador y seremos testigos de su obra poderosa en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Para aquellos que buscan un acercamiento a Dios más profundo, Jesús también destacó el impacto que la oración puede tener en la intercesión por los demás.
Durante su ministerio, Jesús oró por sus discípulos, pidiendo al Padre que los protegiera y santificara. Incluso en la cruz, su oración reflejó amor y compasión al decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esto nos enseña que la oración también es un acto de amor hacia los demás, invitándonos a interceder por las necesidades de nuestros hermanos, incluso por aquellos que nos han hecho daño. La intercesión nos permite participar en la obra redentora de Dios, alineando nuestras oraciones con su voluntad y propósitos eternos. Otro aspecto importante es la vinculación de la oración con la fe para realizar grandes obras en el nombre de Dios. Jesús nos dijo: todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Sin embargo, también enfatizó que nuestras peticiones deben estar conforme a la voluntad de Dios, no guiadas por fines egoístas. Esto nos recuerda que la oración efectiva es aquella que surge de un corazón alineado con el carácter de Jesús y su misión en el mundo. Además, Jesús nos exhortó a no preocuparnos por nuestras necesidades materiales, ya que nuestro Padre Celestial conoce lo que necesitamos. Al buscar primero el reino de Dios y su justicia, podemos confiar en que todas nuestras necesidades serán suplidas. La oración también nos ayuda a encontrar descanso y libertad de la ansiedad. Jesús nos animó a presentar nuestras preocupaciones ante Dios con acción de gracias, prometiendo que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardaría nuestros corazones y pensamientos en Él. Esta promesa nos invita a confiar plenamente en Dios y a depender de su fidelidad en todas las circunstancias. Al cultivar una vida de oración constante, encontramos no solo paz, sino también dirección y fortaleza para enfrentar los desafíos diarios. Jesús nos invitó a participar en la obra de Dios en el mundo a través de la oración. Al interceder por la venida de su reino y la realización de su voluntad en la tierra como en el cielo, nos convertimos en colaboradores con Él, permitiendo que su poder y propósito se manifiesten en nuestras vidas. La oración, más que palabras, es una actitud del corazón que reconoce la soberanía de Dios y nuestra dependencia de Él. Al cultivar esta relación de intimidad, seguimos los pasos de Jesús y somos transformados a su imagen, impactando positivamente no solo nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean. Que cada oración que elevemos sea un reflejo de nuestra fe, gratitud y amor por Dios, confiando en que Él siempre escucha y responde a quienes le buscan con corazón sincero. Imaginarse hablando directamente con el Creador del universo es una idea que podría parecer inmensa o incluso intimidante. Sin embargo, Jesús nos mostró que esta comunicación no solo es posible, sino que es esencial para nuestra vida espiritual. La oración, más allá de ser un simple ritual cotidiano, es una conversación íntima y transformadora con Dios, nuestro Padre Celestial. Jesús enfatizó repetidamente que la oración es un medio fundamental para fortalecer nuestra relación con Dios, ayudándonos a alinearnos con su voluntad y a encontrar dirección y paz en todas las áreas de nuestra vida. En el Sermón del Monte, Jesús nos dio enseñanzas profundas sobre cómo debemos orar, enfatizando la importancia de la humildad, la fe y la sinceridad. Nos invitó a reflexionar sobre nuestras palabras y actitudes al orar y nos mostró el poder transformador que la oración puede tener cuando se realiza con un corazón sincero y contrito. Jesús también nos enseñó a evitar prácticas incorrectas que podrían desviar el verdadero propósito de la oración. Nos advirtió sobre las repeticiones vacías y las hipocresías de aquellos que oran solo para ser vistos por los demás. En cambio, nos animó a entrar en un lugar secreto, cerrar la puerta y hablar con nuestro Padre Celestial en lo oculto. Este acto de orar en privado destaca la importancia de una relación genuina y personal con Dios, libre de pretensiones y centrada en una conexión íntima. También nos recordó que Dios conoce nuestras necesidades incluso antes de que se las pidamos, lo que demuestra que la oración no es un medio para informar a Dios, sino para acercarnos a Él y alinear nuestro corazón con su voluntad divina. El Padre Nuestro, la oración modelo que Jesús nos enseñó, encapsula los elementos esenciales de una comunicación sincera con Dios. Esta oración incluye alabanza, sumisión a la voluntad divina, peticiones de necesidades diarias, confesiones de pecados y solicitudes de protección espiritual.
Comenzamos reconociendo a Dios como nuestro Padre Celestial y exaltando su santidad, lo que nos recuerda su soberanía y majestad. Al decir venga tu reino, hágase tu voluntad, expresamos nuestro anhelo de que su gobierno y justicia se establezcan en todas las áreas de nuestras vidas. También reconocemos nuestra dependencia diaria al pedir el pan nuestro de cada día, confiando en que Él proveerá para nuestras necesidades. La oración también nos enseña la importancia del perdón, tanto para recibirlo como para ofrecerlo, y nos llama a buscar la guía y protección de Dios para resistir las tentaciones y vencer el mal. Este modelo no es una fórmula para ser repetida mecánicamente, sino una guía para acercarnos a Dios con sinceridad y equilibrio en nuestras oraciones. Jesús también destacó la importancia de la fe en la oración, asegurándonos que aquellos que piden, buscan y llaman serán escuchados y recibirán respuestas. Subrayó que Dios es un Padre amoroso que desea bendecir a sus hijos y que la oración es una expresión de confianza en su bondad y fidelidad. Sin embargo, también nos enseñó que nuestras oraciones deben estar alineadas con su voluntad, evitando motivos egoístas y centrándonos en glorificar a Dios en todo lo que pedimos. La persistencia en la oración también fue un tema clave en las enseñanzas de Jesús. A través de las parábolas del amigo persistente y la viuda insistente, Jesús nos mostró que la perseverancia en la oración no solo fortalece nuestra fe, sino que también demuestra nuestra dependencia continua de Dios. Esta perseverancia no implica que Dios sea reacio a responder, sino que nos ayuda a crecer espiritualmente y a confiar en su tiempo perfecto. La humildad es otra actitud esencial en la oración. Jesús utilizó la parábola del fariseo y el publicano para ilustrar la importancia de un corazón contrito y arrepentido al orar. Mientras el fariseo oraba con arrogancia, alabándose a sí mismo, el publicano, consciente de su pecado, simplemente clamaba: Dios, sé propicio a mí, pecador. Jesús declaró que el publicano fue justificado delante de Dios, mostrando que la humildad y la sinceridad son fundamentales para una comunicación efectiva con el Padre Celestial. Además, Jesús enfatizó la importancia de perdonar a los demás al orar, recordándonos que la falta de perdón puede ser un obstáculo en nuestra relación con Dios. Un corazón limpio y dispuesto a perdonar refleja el carácter de Dios y abre el camino para recibir su perdón. Jesús también nos enseñó que la oración debe ser continua, integrándola en todos los aspectos de nuestra vida diaria. El apóstol Pablo también exhortó a los creyentes a orar sin cesar, demostrando que la oración es una expresión constante de fe y comunicación con Dios. La honestidad y la transparencia también son vitales en la oración, ya que Dios conoce nuestros corazones y pensamientos. Presentarnos ante Él con sinceridad nos permite experimentar una relación más profunda y auténtica con nuestro Creador. Además, la gratitud es una parte integral de la oración, ayudándonos a reconocer la bondad y fidelidad de Dios en nuestras vidas. Al orar con acción de gracias, nuestras peticiones se vuelven una expresión de confianza en su provisión y cuidado. La meditación en la palabra de Dios también enriquece nuestra vida de oración. Al conocer las Escrituras, entendemos mejor la voluntad de Dios y podemos orar alineados con sus promesas y propósitos. Jesús nos animó a buscar un lugar de intimidad para orar, alejándonos de las distracciones y preocupaciones del mundo. En este lugar secreto, podemos abrir nuestro corazón a Dios con humildad y sinceridad, reconociendo nuestra necesidad de Él y nuestra dependencia total de su guía y protección. Al seguir estas enseñanzas, nuestra vida de oración se transforma en una experiencia viva y dinámica, fortaleciendo nuestra relación con Dios y permitiéndonos crecer espiritualmente. La oración, según Jesús, no es simplemente un acto religioso o una obligación, sino un privilegio y una necesidad para el creyente. Es el medio por el cual nos conectamos con Dios, experimentamos su presencia y somos transformados por su amor y gracia. Al orar de la manera que Jesús nos enseñó, no solo fortalecemos nuestra relación con el Padre, sino que también somos capacitados para vivir conforme a su voluntad, impactando positivamente nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Que podamos poner en práctica estas enseñanzas, dedicando tiempo a la oración con sinceridad y humildad, y permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe en todo momento.
Al hacerlo, descubriremos la riqueza y profundidad de una relación íntima con el Creador y seremos testigos de su obra poderosa en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Para aquellos que buscan un acercamiento a Dios más profundo, Jesús también destacó el impacto que la oración puede tener en la intercesión por los demás. Durante su ministerio, Jesús oró por sus discípulos, pidiendo al Padre que los protegiera y santificara. Incluso en la cruz, su oración reflejó amor y compasión al decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esto nos enseña que la oración también es un acto de amor hacia los demás, invitándonos a interceder por las necesidades de nuestros hermanos, incluso por aquellos que nos han hecho daño. La intercesión nos permite participar en la obra redentora de Dios, alineando nuestras oraciones con su voluntad y propósitos eternos. Otro aspecto importante es la vinculación de la oración con la fe para realizar grandes obras en el nombre de Dios. Jesús nos dijo, todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Sin embargo, también enfatizó que nuestras peticiones deben estar conforme a la voluntad de Dios, no guiadas por fines egoístas. Esto nos recuerda que la oración efectiva es aquella que surge de un corazón alineado con el carácter de Jesús y su misión en el mundo. Además, Jesús nos exhortó a no preocuparnos por nuestras necesidades materiales, ya que nuestro Padre Celestial conoce lo que necesitamos. Al buscar primero el reino de Dios y su justicia, podemos confiar en que todas nuestras necesidades serán suplidas. La oración también nos ayuda a encontrar descanso y libertad de la ansiedad. Jesús nos animó a presentar nuestras preocupaciones ante Dios con acción de gracias, prometiendo que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardaría nuestros corazones y pensamientos en Él. Esta promesa nos invita a confiar plenamente en Dios y a depender de su fidelidad en todas las circunstancias. Al cultivar una vida de oración constante, encontramos no solo paz, sino también dirección y fortaleza para enfrentar los desafíos diarios. Jesús nos invitó a participar en la obra de Dios en el mundo a través de la oración. Al interceder por la venida de su reino y la realización de su voluntad en la tierra como en el cielo, nos convertimos en colaboradores con Él, permitiendo que su poder y propósito se manifiesten en nuestras vidas. La oración, más que palabras, es una actitud del corazón que reconoce la soberanía de Dios y nuestra dependencia de Él. Al cultivar esta relación de intimidad, seguimos los pasos de Jesús y somos transformados a su imagen, impactando positivamente no solo nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean. Que cada oración que elevemos sea un reflejo de nuestra fe, gratitud y amor por Dios, confiando en que Él siempre escucha y responde a quienes le buscan con corazón sincero. Una de las enseñanzas más significativas de Jesús sobre la oración es que es un acto de conexión directa con Dios, el Creador del universo. No se trata de un simple ritual o un conjunto de palabras repetidas, sino de una expresión genuina de nuestra dependencia, gratitud y fe en Él. En el contexto del Sermón del Monte, Jesús nos brindó una guía práctica y espiritual para profundizar nuestra relación con Dios a través de la oración. Cada palabra y enseñanza de Jesús sobre este tema tiene un propósito claro: transformar nuestra manera de orar y, en consecuencia, nuestra vida espiritual. En primer lugar, Jesús subrayó que la oración debe ser un acto de humildad y sinceridad. Al advertir contra la hipocresía de quienes oran solo para ser vistos, Jesús nos invita a buscar la intimidad con Dios. Este enfoque contrasta radicalmente con la práctica de oraciones públicas destinadas a impresionar a los demás. En su lugar, nos anima a orar en secreto, cerrando la puerta de nuestra habitación, donde nuestra comunicación con Dios es completamente privada y genuina. Este acto de recogimiento simboliza el deseo de conectar con el Creador sin interferencias externas, sentándonos solo en Él. Además, Jesús nos enseñó que la oración no debe estar basada en la repetición de palabras vacías o mecánicas. La verdadera oración no consiste en la cantidad de palabras, sino en la sinceridad y el corazón con el que se expresan. Al enfatizar que el Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que se las pidáis, Jesús nos muestra que la oración es más para nuestro beneficio espiritual que para informar a Dios.
Este principio cambia la perspectiva de la oración como una simple petición a una conversación transformadora. El modelo del Padre Nuestro se convierte en una herramienta central en las enseñanzas de Jesús sobre la oración. Esta oración comienza con un reconocimiento de la santidad y la soberanía de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta introducción nos invita a recordar que Dios es santo y digno de toda alabanza. Al pedir que venga su reino y que se haga su voluntad, expresamos nuestra sumisión a su plan divino y nuestro anhelo de ver su propósito cumplido en la tierra. Este modelo también incluye elementos prácticos como pedir el pan diario, simbolizando la dependencia constante de Dios para nuestras necesidades básicas. Otro aspecto relevante de las enseñanzas de Jesús es la importancia del perdón en la oración. En el Padre Nuestro, Jesús nos llama a perdonar a los demás como un reflejo del perdón que recibimos de Dios. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Este principio no solo subraya la necesidad de reconciliación con los demás, sino que también establece que nuestra relación con Dios está intrínsecamente conectada con nuestra capacidad de perdonar. La oración también tiene un componente de protección espiritual, como lo refleja la petición, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí, Jesús nos enseña a buscar la guía y protección de Dios frente a las pruebas y las influencias malignas. Reconocer nuestra vulnerabilidad y depender de su fortaleza es un acto de fe que refuerza nuestra confianza en Él. Un tema recurrente en las enseñanzas de Jesús sobre la oración es la necesidad de perseverancia. A través de parábolas como la del amigo persistente y la viuda insistente, Jesús nos anima a no desmayar en nuestras peticiones. Este llamado a la persistencia no implica que Dios sea reacio a responder, sino que la constancia en la oración nos moldea, fortalece nuestra fe y nos alinea con la voluntad divina. La perseverancia también nos enseña a confiar en el tiempo perfecto de Dios, sabiendo que Él siempre actúa de acuerdo con lo que es mejor para nosotros. Jesús también destacó el poder de la fe en la oración. Al afirmar que todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis, enfatiza la importancia de una confianza plena en la bondad y fidelidad de Dios. Sin embargo, también subraya que esta fe debe estar alineada con la voluntad de Dios, evitando peticiones egoístas o contrarias a su plan. La oración basada en la fe nos permite experimentar la paz de Dios incluso antes de recibir una respuesta, confiando en que su voluntad es siempre perfecta. La oración no solo tiene un impacto individual, sino también comunitario. Jesús oró por sus discípulos, por los enfermos y por todos aquellos que lo seguían, mostrando que la oración intercesora es un acto de amor y servicio. Al orar por otros, participamos en la obra redentora de Dios, trayendo consuelo, sanidad y dirección a quienes lo necesitan. Esta práctica nos recuerda que la oración no se limita a nuestras necesidades personales, sino que también busca el bienestar y la restauración de nuestra comunidad. En su momento de mayor angustia, en el huerto de Getsemaní, Jesús nos dio un ejemplo poderoso de oración sincera y sumisa. Su clamor al Padre, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, refleja una completa entrega a la voluntad divina, incluso en medio del dolor. Esta oración nos enseña a ser honestos con nuestras emociones y deseos ante Dios, mientras nos rendimos a su propósito supremo. Finalmente, la oración es una fuente de paz y fortaleza en todas las circunstancias. Al presentar nuestras peticiones con acción de gracias, como lo enseña el apóstol Pablo, experimentamos la paz de Dios que guarda nuestros corazones y pensamientos. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza de que Dios está en control. La oración nos capacita para enfrentar los desafíos con esperanza, recordándonos que no estamos solos y que contamos con la presencia constante de nuestro Padre Celestial. En conclusión, las enseñanzas de Jesús sobre la oración nos invitan a vivir una vida de comunión constante con Dios. Desde la intimidad del Padre Nuestro hasta los ejemplos de intercesión y perseverancia, cada aspecto de la oración está diseñado para fortalecer nuestra fe, transformar nuestro corazón y alinear nuestras vidas con la voluntad divina. Que nuestras oraciones sean siempre una expresión de humildad, gratitud y fe,
confiando en que Dios escucha y responde conforme a su perfecta voluntad.